Lo dijo en la primera hora. Bueno, hablemos de algo más ligerito porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Me honra recibir en el espacio a una querida amiga, además colega comunicadora y escritora, Paulina Narváez Ricaurte, que nos ha hecho llegar, y por eso le hemos invitado, ¿no?, este libro que se llama Al filo del vinilo. Pauli, bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio, qué honor y gracias por abrirme las puertas. Siempre Encantado. es un gusto verte. Con mucho gusto, gracias por venir. Bueno, cuéntanos detalles de este libro. ¿Qué cuentas a tus lectores en Al filo del vinilo? Bueno, esta vez me aventuré por la novela, es mi primera novela, como tú sabes tengo otras 2 publicaciones, pero esta es la primera novela. Y aquí también me fui por la línea del suspenso y el misterio. Un poco de miedo también y lo que busco es atrapar a estos lectores a través de una lectura, creo que rápida, en una historia que se inspira en la cotidianidad y en ese suspenso que nos respira tras la nuca. Sí. ¿Por qué escogiste la novela? Bueno, ¿Por qué ese género? A ver, he escrito desde siempre, ¿no? Desde que tengo 9 años, que ahí pude publicar mi primer cuento en la revista Cometa del diario Hoy. No sé si te acuerdas que había una revista infantil, ahí publiqué mi primer cuento. Y a partir de ahí nunca dejé de escribir y creo que es en el lugar que me siento cómoda es a través del cuento, pero me puse la meta justo ya va a ser un año atrás, de escribir una novela, de llegar a eso y poder alcanzar otro género y veamos cómo me va. ¿Y qué cuentas en la novela? ¿De qué se trata la novela? La novela es una historia, yo creo que sí, con un poco de terror. Es un poco de terror, la historia de una madre, de una mujer, de unos niños, de una casa que habla, y va por ahí, para no espolear. ¿Que es una casa embrujada? No embrujada, pero sí que habla y sí que está habitada por algunos seres, ¿no? Mezcla un poco 2 dimensiones que las tenemos ahí. Justo cuando escribía la novela, me acuerdo un par de episodios que me pasaron y que me erizaron la piel del miedo y tuve que prender las luces. En esa época todavía no había apagones, entonces prendí todas las luces de la casa para que no me dé miedo. ¿Así? Sí, va por ahí. Oye, pero ¿tuviste algún elemento que te inspiró para escribir este texto? ¿Algún elemento en específico? ¿Algo que te haya asustado, qué sé yo? Y por lo cual quisiste plasmarlo en estas líneas. Justamente el tema de las casas. Hace muchísimos años, cuando yo era jovencita, nos íbamos a Ancón de vacaciones con mi familia y ahí teníamos la suerte de estar en estas casas de la Anglo, no sé si las has visto. Uh-huh. Y claro, eran estas casas antiguas, inglesas, gigantes, que en la mañana son preciosas, pero en la noche empieza a crujirles la madera y a moverse las cortinas y a sonar todas las cadenas. Entonces, ese es un elemento clave, sobre todo porque es en la playa, que es uno de los lugares que a mí más me gusta en el mundo. Y segundo, justamente eso, ¿no? Esta conexión que tenemos con los lugares en los que habitamos y las historias que ahí se tejen. Sí. O sea, tú tienes ese elemento es el que termina siendo tu fuente de inspiración para este texto. Sí, yo creo que ese fue el disparador para este texto, pero los elementos que me inspiran siempre es la cotidianidad. Yo creo que ninguno somos impermeables ante todo lo que nos rodea y nos pasa. Yo creo que eso también es peluzna, ¿no? Entonces son pequeños factores que también se ven mezclados en la novela. Esta es, decías, tu tercera obra. ¿Las 2 anteriores de qué trataron? La primera es un libro infantil, es un cuento infantil. Eso lo escribí durante la pandemia. La segunda es un relato es un libro que tiene cuentos, son varios cuentos, igual relatos cortos, que es narrativa personal, autoficción, y este tercero que es la novela. ¿Qué te motiva a escribir? Bueno, es algo que me encanta y lo hago a diario. Yo tengo que escribir diariamente. Yo no, puede ser un tema de sanación, pero no lo veo por ahí. Yo creo que es un tema de hacer el oficio que te apasiona, y eso lo tienes que hacer, si no se muere la esencia que uno tiene. Cuando tú dices el oficio que te apasiona, hablas de ser escritora. De ser escritora. Eso es lo que te apasiona. Sí, aunque haces otras actividades vinculadas a la comunicación. Correcto. Pero nunca me he desvinculado de la escritura, pero sí. ¿Y desde cuándo escribes? Desde los 9 años. ¿Sí? Sí, eso es lo que te comentaba, que pude publicar mi primer libro
en La Cometa, ¿te acuerdas que había una ¿Cómo revista no? infantil? Era de la Diario revista Hoy. infantil del Diario Hoy, que era Sí. semanal, ¿no? Ajá, correcto. Todos Salía los leíamos La sábados. Cometa. Sí, los sábados me parece que salía. Y ahí publiqué mi primer cuento. A partir de ahí no dejé de escribir, lo hacía solo para mí y luego sí, ya empecé con la ayuda de gente que te impulsa, logré desprenderme de ese susto y de ese temor de caer en el abismo de la escritura y ya, me lancé. Oye, y las dos publicaciones anteriores, las pusiste en librerías, ¿cómo te fue en esa parte? Bueno, la primera sí está, bueno, las tres ahorita están en librerías, la primera ya está, pero esa la trabajé sola, ¿no? Como fue durante pandemia, ahí me aventuré yo y me lancé sola, pero ya la segunda sí trabajé con la editorial, mi editora es Moca Barea de la librería Rayuela, y bueno, esta también de la mano de ella, ¿no? Así que con ellos sí. Siempre es mejor tener esa guía. Yo creo que es importantísimo tener un editor para quien ejerce este oficio. Oye, ayer estuvo por acá el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, que además tiene la gentileza de escuchar este espacio. Y él decía algo, ¿no? Algo que si uno se invita a reflexionar, y es el hecho de que en Ecuador no se lee. Él hablaba de que quitando los textos que obligatoriamente te mandan a leer del colegio. 0.5 me parece que dijo. 0.5, decía, tú también lo escuchaste. Sí, lo escuché. ¿Cómo hacer para leer? ¿Cómo motivar a la gente para que lea? Y yo le pregunto a la escritora, que se incursionó en este oficio desde los 9 años de edad, que ha tenido 3 publicaciones, ¿cómo motivamos a la gente a que lea? Porque esta creo que es una de las tasas más bajas de la región. Así escuché ayer, con tristeza escuché, pero con las ganas de seguir aportando desde lo que yo hago. Yo creo que hay que empezar desde casa. Yo soy madre, tengo 2 hijas y creo que un punto esencial en la educación de ellas, más que en la educación, en la conexión con ellas, es el tema de la lectura. La conexión que logras hacer con un niño a través de los libros es única, ¿no? Les despiertas un montón de cosas, entre esas la curiosidad. Y creo que es una buena manera de incentivar quienes pueden hacerlo desde casa y tienen a su cargo chicos pequeños, o niños, porque desde ahí empieza. Estaba justo leyendo ahorita una noticia de que en Nueva York celebraban o iban a empezar a celebrar una jornada de lectura, como una maratón de lectura, donde se reúnen en diferentes espacios personas que no se conocen a leer. Y uno de los promotores de esta iniciativa decía que no hay mejor manera de romper el hielo, de que hablar con otra persona sobre lo que estás leyendo. No importa lo que leas, pero que es una manera de poder conectarte. ¿Cómo incentivar? Bueno, yo creo que ahí sí tenemos todos que aportar desde casa, aportar quienes están dentro de la educación, aportar en las mismas oficinas. Yo creo que si uno puede, tiene que hacerlo. Yo creo que es una de las maneras en que podemos un poco blindarnos ante la realidad que vivimos todos, ¿no? Que nos sacude todos los días. O sea, los libros sí te brindan eso. Ahora, acá me escribe Yomar y me dice que bajen los precios de los libros. Ahora dice, solo puedo leer lo que está gratis en internet, y eso creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que tal vez no hay un acceso mucho más adecuado a los libros. ¿No le ves así? ¿No crees que sea un problema de precio? No creo que sea un problema de precio. Yo creo que es un problema de, no sé si problema, pero sí es una falta de curiosidad y de moverse un poquito. Justamente podemos ver alrededor de la ciudad campañas que las impulsa la empresa privada, aquí nomás cerquita, en el edificio que hay en la esquina, donde hay bibliotecas gratuitas, espacios gratuitos donde puedes ir, seleccionar cualquier libro que quieras hacer, dejar uno si quieres o no dejarlo, devolverlo, no devolverlo, compartir, y es simplemente darse vueltas por la ciudad. Yo creo que es un poco también salir de la comodidad. Yo sé, o sea, yo soy consumidora de libros y sé lo que vale, sí tienen cierto precio, pero sí hay precios accesibles, sí hay manera de comunicar. ¿No crees que pase por ahí el hecho de que no se lea tanto? No, porque es un tema de falta de costumbre, formación, etcétera. Sí, de una vinculación mayor con el mundo de la lectura, porque si tú recorres la ciudad podrás ver 1000 espectáculos que valen mucho más que un libro y que están repletos. O cosas así, ¿no? Distracciones que son más caros que un libro y que igual están ahí. Y que está bien que existan, pero lo otro también hay que balancear. Yo sí creo que es una falta de costumbre de regresar a ver a un libro. Sí, es como todo eso tiene que incentivarse, como bien dijiste tú antes, y eso hay que hacerlo desde que uno es pequeño.
Así A te ti, vinculas. a ti te cultivaron ese afán desde que eras, que Sí, eras muy niña, sí, te sí. cultivaron el afán de la lectura, Sí, de cierto, los sí. libros. Sí. Mi papá, mi mamá, lectores voraces, siempre, ¿no? Siempre me acuerdo yo, antes teníamos la suerte de llegar del colegio y almorzar todos juntos en la casa, el papá también llegaba, y siempre había como tema de conversación algún libro, y siempre vinculado, ¿no? Mi papá también ha escrito, entonces sí he tenido la suerte, porque sí es una suerte también tener eso, ese acercamiento. Oye, le envío un abrazo a mi querida doctora Paola Ulloa, que fue una de mis docentes en la maestría de periodismo y gestión de comunicación de la querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Está en sintonía, dice. El tema de los libros, eso no, de los libros gratis, eso no pasa en todas las ciudades. Lo que tenemos son las tiendas de libros usados a $2, dice la doctora Ulloa. Existe, pero también yo soy una asidua visitante de la provincia de Manabí, una de las provincias más hermosas de este país. Me encanta Sí, cada sí. vez que me puedo escapar. Por dos. Sí, cada vez que puedo con mi familia, con mi esposo y mis hijas, nos vamos a San Clemente, ¿no? Ahí tenemos un rinconcito y nos encanta. Y vas allá y vas a esos pueblos y de verdad que hay estos espacios donde vas y puedes coger un libro y puedes donar también un libro. O sea, simplemente... O sea, capaz no está así con grandes luces de neón, pero sí hay espacios donde puedes hacer eso. No puedo decir, porque estaría mintiendo si digo que en cada rincón del país, pero pongo a San Clemente como ejemplo porque es un pueblito donde hay pescadores, donde es muy lindo, que les invito a conocer, realmente es precioso. Yo hace años no voy por allá. Es hermoso. Y tienes un espacio ahí en una cafetería chiquita donde puedes ir, tú dejas un libro, tú recoges un libro. Lo encuentras ahí como lo encuentras en Quito. Sí, es cuestión de salir y buscar. También lo que dice la doctora es cierto, también hay a $2, pero creo que es manejable eso, ¿no? Oye, mi doctor Juan Francisco Román también está en sintonía. Estaba triste esta semana por la derrota de la Liga con el Nacho. Dice, no es un tema de precios, es un tema de motivación de lectura por medio de políticas públicas y privadas. De acuerdo. Ecuador no consume libros porque nadie explica de forma didáctica y divertida el maravilloso mundo de los libros. Hay que hacer algo en lo público y privado porque nosotros, los adictos a los libros, viajamos día a día desde esas hojas, dice. Está escuchando y es una conversación fascinante, dice Francisco. Gracias, Juan Francisco. Y Fabricio, no sé si me permites decirlo también en esa misma línea. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, debería nacer en el ideal de los mundos desde la política pública. Realmente ahorita desconozco si es que estos últimos gobiernos deben manejar alguna política pública en ese sentido, lo desconozco. Pero desde el sector privado, que tú sabes que ahí también me desenvuelvo algunas de mis actividades, hay campañas en el sector de la construcción, donde se les está incentivando a leer. Es cuestión de darse un respiro y de dar el acceso a la gente que no ha podido tenerlo. Hay campañas, yo misma he sido invitada por diferentes empresas privadas para hablar de la lectura, para hablar de libros, y es lindísimo ver cómo ellos, o sea, la gente que trabaja en diferentes niveles y demás, tienen este acercamiento, porque ni siquiera es un tema de un nivel sociocultural, este es un tema como decía el amable oyente, es un tema de este acercamiento a los libros, a tener el miedo y abrir las páginas y tirar para la izquierda y leer, simplemente eso. Muy bien, y Elenita Rodríguez dice, felicitaciones de mi Pauli querida, es una escritora maravillosa a quien admiro muchísimo. Hazle llegar mi abrazo, me dice. Muchas gracias. Por bien. Acá también un fuerte abrazo, gracias. Muy bien, el doctor Román dice, si hay políticas públicas, estamos trabajando en ello con bibliotecas y su rehabilitación. Buena cosa saberlo, buena cosa saberlo. Aquí, y con esto cierro, Raquel Sánchez dice, la escuela también inculca, mis padres trabajando y poco tiempo de leer, tenía yo esa linda costumbre por mis maestros y más leo desde vivir en España, dice Raquel. Maravilloso. Y sí, o sea, ahora que dice Raquel de vivir en España, sí, yo tuve la oportunidad de estudiar allá también y es lindísimo ver cómo todo el mundo tiene un libro bajo el brazo. O sea, así tengan celular, pero van caminando con un libro también, en el metro, en todas las paradas, ves a la gente leyendo. Y eso yo sí creo que marca una transformación en la sociedad. Muy bien. Pauli, gracias por estos minutos para hablar de algo tan ligero, pero no menos importante, que es justamente la lectura. Y te felicito, ¿no? Pauli nos ha presentado a Paulina Narváez Ricaurte, Al filo del vinilo, que es esta novela, la primera novela que escribe, su tercer libro, la primera novela que escribe Paulina Narváez. Gracias, Pauli. Gracias a ti, Fabri. Les espero mañana, que es el lanzamiento, a las 11 de la mañana en la librería Rayuela. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, cerramos esta entrevista. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.